O Javier. Prefere ficar aqui? Ele vai fazer uma apresentação. Tá bem. E para o Javier, despacio, por favor, hable despacio. Falar portunhol. No mais perfeito portunhol. Tá bem? Para a palavra, tá? Quanto tempo? Uma meia hora? Quanto você pode? Bueno, boa tarde. Boa tarde a todos. Yo quería primero regraciar, ¿no?, a Celio y a Bruno y a las personas que vocês vinieron por la invitación. Decir que es un honor, ¿no?, falar junto a Erundina, ¿no?, que he conocido a su trayectoria y realmente me impresiona falar con una persona que tiene esta experiencia y esa trayectoria política. Mas yo quería aclarar un par de cosas. Yo voy a falar, yo participé del principio de la gestación do 15M, después participaba del partido X, ahora participo con Guanyi en Barcelona y con Podemos. Mas yo voy a falar de mi trabajo como pesquisador, ¿no?, que está muy vinculado a la experiencia concreta de participación también política directa en estos procesos, mas no falo como protagonista. Voy a falar de mi trayectoria, un análisis de la pesquisa que nos hicimos, tratando de dar puntos de conexión con la situación en el Brasil, que quizás sirvan para pensar lo que ustedes están tratando de hacer. Y voy a pedir primero disculpas por mi portuñol, que no sé si se entiende bien, más o menos. E segunda desculpa que voy a falar muito rápido porque tem muita coisa que falar, e despacio vai ser difícil, creo que voy a falar rápido porque tem bastante coisa que contar, porque os companheiros pediram para mim que contar a história desde el 2011 hasta agora, né? Lo que está sucedendo em Espanha e que passou muita coisa. Bueno, eu titulei, ¿no?, Movimientos en Rede y partidos emergentes, ¿no? Mas podríamos discutir sobre la nomenclatura, mas voy a comenzar explicando que utilizaré un material de mi pesquisa, que nosotros tenemos un grupo que se llama Data Analysis 15M, que es un grupo de activistas y pesquisadores que tenemos en internet. Ustedes pueden achar un material, está todo descargable, los datos, toda la pesquisa está lá. Y una parte de la presentación, la más vinculada al principio 15M, voy a utilizar todo el trabajo empírico de análisis que nos tenemos. Y la segunda parte, ¿no?, que por la primera parte fala de la gestación del movimiento hasta su evolución, y después voy a hablar de una parte que nos estamos más estudiando, ¿no?, que es la parte de la parte de asalto institucional, ¿no? Este gráfico muestra lo que pasó desde el 2011. Estas son las gráficas electorales. Pues se va viendo el PP y el PSOE, ¿no?, la casta, ¿no?, los dos partidos grandes, como ellos están bajando, y aquí pues, se puede ver cómo crece o Podemos, ¿no? Pues, es una fuerza que ahora va a cumplir un año, que no existía y que ahora está en las encuestas dando la primera fuerza, ¿no? Quería aclarar que esta parte es una parte que no estamos estudiando, ¿no?, porque estamos haciendo y al mismo tiempo estudiando, ¿no? La primera parte tenemos más trabajado. Uno de los puntos de partida que en mi grupo de pesquisa toma es un poco la relación entre tecnologías y transformación social. Nos pensamos que estamos en una sociedad en un momento de una aceleración de la digitalización de la vida y la potencia de las nuevas formas de comunicación, que se vieron en junio, mas se han visto en todas las primaveras árabes. Esto cambia nuestra forma de vida, nuestras formas de conexión, nuestros WhatsApp, nuestro Facebook, toda esta lógica de comunicación transforma mucho nuestras relaciones personales, nuestras formas de comunicación y de organización política, ¿no? En este punto de vista voy a tratar de mirar los procesos. Bueno, para dar un poco, porque voy a ir bastante rápido, una cosa de contexto, para entender el 15M, usted tiene que entender que desde 2007 a 2011 un movimiento muy importante contra la ley CINDE, que es una ley similar a la ley Aceredo, que fez aquí de internet, ¿no?, que impedía intercambio de archivos, y se construyó de 2007 a 2011 un movimiento muy importante de la internet. Se construyó una masa crítica tecnológica y social que fez una crítica como el gobierno estaba tratando de bloquear la compartición de archivos en internet, ¿no?, como el gobierno
¿no? La casta, los partidos más importantes, bloquearon, legislaron contra la gente lanzó una campaña que se llamaba No les votes. Si ustedes aprueban una ley contra a gente, nosotros no les votamos. Este movimiento fue muy importante y creó una masa crítica muy importante para lanzar el 15M. Fue el movimiento que más influyó, claro, también influyó claramente pues, la crisis, ¿no? Que es condición necesaria, más no suficiente, ¿no? Porque que estallara junio aquí, te quiere decir que no es solo la crisis social o a nivel material la que hace detonar estos movimientos, mas también la primavera árabe fue importante. Mas yo quería contar así muy rápido, este es un grafo del análisis de la no Twitter, de la gestación del lanzamiento de la campaña del 15M, que él tenía, porque yo voy a hablar mucho de comunicación, ¿no? Que es muy importante para entender cómo se organizan estos movimientos, ¿no? Esto es una red muy pequeña de 3.000 usuarios no Twitter que estaba lanzando la semana antes la manifestación, ¿eh? Aquí se puede ver el acto, ¿cómo se llama? La convocatoria de un Facebook que tuvo 50.000 personas, y esos son los índices de registro de las webs de Democracia Real Ya, ¿no? Que tuvieron picos muy grandes, ¿eh? Bueno, lo que quiero decir es que este proceso del 15M, él consiguió organizarse a través de las redes sociales, sin intermediarios, sin movimientos sociales, sin partidos, sin sindicatos y sin movimientos sociales, porque no eran los movimientos sociales que organizan el acto, fue las personas que vieron lo que estaba sucediendo en el mundo árabe, que vivían la internet y dijeron de internet y usaron la red para sí autoorganizar. Y esto es una cosa importante. Hay un sociólogo americano que él habla de la acción conectiva, Bennett. No es que hay una organización que hace una comunicación instrumental, es una comunicación que produce el movimiento. ¿Se entiende la diferencia? Es de la comunicación que se produce el sujeto, no es un sujeto que tiene una comunicación. Eso es importante, ¿no? Ver cómo cientos de personas se organizaban en las redes y comenzaban a organizar. Una de las cosas que yo voy a hablar bastante es de este modelo que nos llamamos multicamada. No sé si ustedes están viendo, al final no creo que están viendo muy bien, pero aquí hay distintas camadas, que esto es la camada física, la rúa, o las plazas. Después aquí você tem las camadas digitais, Facebook, la web, Twitter, y aquí você tiene los grandes medios de comunicación, medio mainstream. Este modelo voy a usar bastante para explicar la disputa política de la comunicación y que también la disputa de la acción colectiva hoy. ¿Dónde se produce la producción de sentido y de visión de las personas? Es la comunicación, es la disputa que tienen entre estos niveles. Y voy a tratar de explicar cómo nos situamos ahí. En la experiencia del 15M, lo que nos hicimos fue, esta es la red en Twitter y esta es la red de los grupos de Democracia Real Ya, que fueron el grupo que lanzó el 15M. Y si você acha que você tiene estas dos capas, ¿no? La estrategia del 15M para lanzar la movilización fue hacer fuerza aquí, se organizar las capas de las redes digitales para lanzar, ¿no? Toma la calle, ¿no? De la red a la calle, ¿no? Nos ocupamos la rúa, ¿no? Aquí están los grupos locales se organizando, ¿no? En Barcelona, y como esta retroalimentación entre rúa y reyes, esta retroalimentación de acumulación de personas que están participando, se están se involucrando, consigue generar una movilización que es capaz de sí entrar en el mainstream, ¿no? Que normalmente es más difícil que nos podemos entrar. Entonces, nos tenemos un modelo de movilización que las personas se organizan en internet, acumulan fuerzas, se lanzan sobre la rúa, y la circulación de la rúa y la reyes, você consigue romper el bloqueo en que los medios de comunicación tienen sobre los protestos. Voy a explicar. No sé si ustedes saben que en la televisión española no se faló, nos teníamos como 100 plazas ocupadas en todo el país y la televisión no falaba nada. ¿Qué pasó? Nos tuvimos con muchas veces que hacer, empezamos a comunicar con Washington Post y con distintos periódicos internacionales para que ellos hablaran de lo que los medios españoles estaban hablando, y eso permitió romper a nivel internacional la inhibición de la capa mediática. Entonces, cuando ellos comenzaron a hablar, ya todas las televisiones comenzaron a hablar y que se produjo.
se produjo una explosión de la comunicación. Si la rede que estaba mostrando antes, ¿no? Está la rede do 15M, de los hashtags de Twitter, unos días después, la rede pasa a tener de 3.000 seguidores a 110.000. La circulación entre las distintas camadas multiplica el efecto de la comunicación y permite disputar y enunciar sobre lo que está pasando. Una dirección, una discusión, un sentido, no como fue aquí Junior, que fue una disputa, ¿no? Lo que decía los medios y los colectivos. Nos conseguimos tener una hegemonía de la comunicación que permitió tanto movilizarse las personas como hacer una acumulación de fuerza. Mas a veces a pessoa dice, mas esta cosa de internet você está inventando, en realidad no. En verdad hay muchas encuestas que muestran la importancia de la red, ¿no? El 82% de las personas que participaron en las movilizaciones del 15 de mayo se enteraron por las redes sociales. Solo el 6% de las personas no tenían ninguna red social. Es decir, que fue muy importante. Otro dato que yo creo que también es interesante para comprender el fenómeno es que de las formas de participación se tienen 96% Facebook, en las manifestaciones y las asambleas 66%, en el Twitter 45%, en email 42%, asambleas de barrio 30%. Bueno, yo creo que es importante entender que la acción política contemporánea está muy conectada a una acción híbrida, es una participación en el espacio digital y en el espacio físico, ¿no? Você participa en ambos lugares y genera una dinámica de participación mucho más amplia de la que estamos acostumbrados, porque la red baja el costo de la acción colectiva. Si você está conectado, puede estar conectado a un proceso. Quizá você está viendo un streaming o está haciendo una convocatoria. Facilita la participación de las personas, ¿no? Bueno, todo esto lo hemos llamado de tecnopolítica, ¿no? Que sería una idea de una apropiación masiva de la tecnología y de las identidades digitales para la acción colectiva. ¿Se entiende? Como la gente reapropió de manera masiva o el Facebook, el Twitter, los blogs, las identidades colectivas para así autoorganizar sin intermediarios. Y eso fue muy importante, ¿no? para las movilizaciones, no solo en España. Mas la tecnopolítica no es ciberactivismo, no es pensar que uno actúa solo en la capa de la red. Nos utilizamos la red para ir a la rúa y para intervenir en un medio. O sea, es una forma táctica de utilizar la capacidad de comunicación distribuida que nos tenemos para influir en la disputa política de la comunicación, disputar la hegemonía a los grandes medios. Mas tampoco sería participar, la tecnopolítica no sería clicktivismo, ¿no? O sea, uno piensa que dándole a me gusta en Facebook ya el sistema se cae. No, el sistema no se cae, ¿no? Porque uno de muchos me gustas o participe en una petición de change, ¿no? Nuestra idea es una idea más estratégica de cómo tenemos una potencia nueva en la comunicación y en la tecnología para nos organizar políticamente en internet, más también en la rúa y los medios. Esto que digo no es una cosa que pasó solo en España, es un estudio de un pesquisador, Gustavo Cardoso, que él hizo un estudio sobre el uso de internet en 17 países del mundo. Y esta es solo una pregunta que él pregunta a las personas, cómo las personas que tenían no solo internet sino redes sociales, cómo ellas utilizaban internet. Pues en esta pregunta, les preguntan cuántas personas usaron internet para ir a la rúa. Bueno, los datos son impresionantes. En Brasil, en México, estas son encuestas después de junio. Casi 40% de las personas que utilizaron la red la utilizaron para ir a la rúa. Ese es un dato, yo creo que es incontestable. Bueno, Brasil, la media está casi 20%, 18% a nivel global. Es decir, es un dato global, no es una... quizás en algunos lugares, porque hay más conectividad, y por ejemplo, como en España, quizás hay una importancia mayor de la red, más un dato yo creo que es importante para entender esta nueva capacidad de esas multidowns o esas personas conectadas para así participar en los procesos políticos. O movimiento del 15M no fue un movimiento marginal o un movimiento social. Yo soy muy crítico con la idea de que el 15M es un movimiento social, ni tampoco pienso que hoy no fue un movimiento social. Creo que fue un estallido, un acontecimiento que él creó una red de participación, mas una de sus características más importantes es que él no tiene un enfoque ideológico fechado, él tiene una perspectiva transversal que conecta, también vamos a ver después, por las emociones o por las ideas que están circulando. Él tiene una conexión mucho más parcial, no ideológica y fechada. Bueno,
uno de los datos importantes para no tener en cuenta es el volumen gigantesco de la participación. O no 15M, hubo 1 millón